Bueno, estamos de vuelta, tenemos a Ismael Quintana, jurista. Ismael Quintana, muy buenos días. Bueno, ayer el abogado del vicepresidente de la República desistió de esta solicitud de sustitución de previsión preventiva, pero más allá de ese desistimiento, ¿cómo va el proceso? Es decir, en términos de plazos y en términos de lo que puede pasar dentro de este proceso. Planteemos los escenarios dentro, evidentemente, del marco jurídico penal que está en este momento vigente y sobre el cual se está desarrollando el proceso. Ismael Quintana, buenos días, bienvenido. Don Carlos, buenos días y qué gusto y placer estar aquí con usted. Sí, lo que se ha informado ayer es que ha habido un pedido de desistimiento ante el juez sobre el tema de la sustitución de esta medida de prisión preventiva que se le ha impuesto al hasta ahora vicepresidente de la República. El proceso sigue su marcha. De hecho, ayer se anuncia que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sería para el 16 de octubre. Es decir, ya hemos culminado la primera etapa, que fue la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Y después de eso, el Código Penal lo que obliga es a iniciar esta etapa de evaluación y preparación de juicio para eventualmente llegar a la instancia ya del juicio penal como tal. Entonces, hay varias etapas. Entonces, la primera etapa dentro de un proceso fue la indagación. Luego pasamos a Bueno, la indagación es una etapa preprocesal. Ahí no inicia el proceso. Ya, entonces inicia con la instrucción fiscal. Luego pasamos al tema de la preparación del juicio. Viene la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y si es que hay un auto de llamamiento a juicio, ya se inicia con eso. ¿Qué puede pasar en esta segunda etapa, que es la etapa de la preparación del juicio? Bueno, ¿qué pudiese pasar? Aquí lo importante es que si el fiscal encuentra que hay motivos o hay indicios o hay elementos para acusar, tiene que formular un dictamen acusatorio. Es decir, el fiscal tiene que solicitarle al juez la convocatoria a esta audiencia. Sí, en esta audiencia tiene que sustentar su dictamen el fiscal Bacamancheno. Este dictamen podría tener dos posibilidades. Podría ser un dictamen en el que se abstenga de acusar, con lo cual el juez penal está obligado a dictar un auto de sobreseimiento y por lo tanto la medida cautelar de prisión preventiva quedaría sin ningún efecto de manera inmediata. Ya, estamos hablando de que el juez que va a conocer la causa es el mismo juez que hasta ahora ha actuado, si no me equivoco, apellido Jurado. Sí, ante él. Ante él. Si es que se pasa a juicio, ya se tiene que conformar un tribunal. Ok, entonces tenemos dos escenarios. Lo pueden exculpar al vicepresidente. Se abstiene de acusar, hay dictamen, hay auto de sobreseimiento por parte del juez. Eso es ineludible. Ahora, el juez Jurado puede abstenerse de conocer esta causa en esta etapa, en esta segunda etapa. No podría. Porque la otra opción que tiene el fiscal Baca es dictar o sustentar un dictamen acusatorio. Y en ese caso el juez tiene dos posibilidades. Si es que está de acuerdo con los indicios, con los elementos, con los argumentos que sustentan el dictamen, tendrá que emitir un auto de llamamiento a juicio. Pero también, inclusive con dictamen acusatorio, el juez podría dictar un auto de sobreseimiento, con lo cual la cautelar también quedaría sin efecto. Por eso es que ayer, yo diría impropiamente, el abogado del vicepresidente señalaba que esperan a que en esa audiencia la medida cautelar quede sin efecto, y en realidad no es porque o una de las dos cosas va a pasar, o porque hay abstención o porque hay sobreseimiento, porque como le estoy haciendo presente, según nuestra norma penal, si es que hay el dictamen abstentivo, la consecuencia inmediata es el auto de sobreseimiento. No puede haber auto de llamamiento a juicio con dictamen abstentivo. Entonces ahí fue una equivocación del abogado del vicepresidente. En este caso, ¿qué tipo se le da al proceso para determinar y evacuar esta segunda etapa? Es decir, para ver si hay exculpación o involucramiento. Bueno, se presenta la solicitud y la audiencia debe llevarse a cabo no más allá de los 15 días de presentar esa solicitud. Entiendo que ya está convocada la audiencia para el día 16 de octubre. Una vez que ahí en la audiencia se realicen todas estas diligencias, es decir, tendría que primero obviamente empezar interviniendo el fiscal Bacamancheno, sustentar su dictamen, presentar todos los elementos, y luego de esa audiencia el propio juez tiene que pronunciar en el escenario su de decisión. Exculpación. Vamos a plantear los dos escenarios. Ahorita vamos a plantear el escenario de exculpación y el escenario de involucramiento, con lo cual pasaríamos a la etapa de la preparación del juicio. En el escenario de la exculpación, si es que el fiscal exculpa o lo libera, en ese sentido, o se abstiene de acusarlo al vicepresidente de la República, el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel,
¿pudiese actuar en contra del Estado ecuatoriano por daño de imagen y reputación, por la prisión preventiva y porque ha sido declarado prácticamente exculpado de todos los hechos de asociación ilícita que se le ha estado manejando durante todo este tiempo dentro del proceso de instrucción fiscal? Bueno, lo que dice el Código Integral Penal es que una vez que se dicte el auto de sobreseimiento, si es que es el caso, puede darse o debería darse la calificación de la denuncia. Eso quiere decir que debe haber en este caso un acusador particular. El que pagaría los platos rotos sería don César Montúfar, eventualmente, porque la única posibilidad es la calificación de malicia o temeridad de la denuncia, pero en este caso no olvidemos... Hay una acusación particular de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Sí, ahí tendríamos también un inconveniente, pero esa acusación ya no forma parte, tengo entendido, de este procedimiento penal. Creo que ya no se presentó como acusador particular, fue fuera del periodo de instrucción fiscal, si la memoria no me falla. Puede que en este punto no tenga exacto el dato de la fecha de cuando se presentó la acusación particular, pero efectivamente, en términos generales, sí se puede calificar la malicia y temeridad de la denuncia que se haya presentado en Fiscalía, pero no olvidemos que aquí la cuestión inició por iniciativa, valga la redundancia, del fiscal, que es el titular de la acción penal pública, conforme ordena el artículo 195 de la Constitución. El vicepresidente sí pudiese entonces pedir reparación. Vea, eso ha señalado el abogado y ha señalado también el vicepresidente. O sea, a mí no me interesa lo que hayan dicho los abogados, que dice la ley. La ley permite la ley o no permite. permite la calificación de malicia o temeridad, y con eso se pueden iniciar las acciones penales que corresponda. Sí, evidentemente. Vamos al otro, vamos al segundo escenario. ¿Qué pasa si es que sí lo inculpan y sí lo involucran y entramos a la etapa de preparación del juicio? Ya. En caso que haya dictamen acusatorio y además auto de llamamiento a juicio, en esa misma audiencia de evaluación y preparación de juicio, donde se anunciarán ya las pruebas que se van a actuar en la etapa de juicio, además se puede confirmar la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo tanto, el señor seguiría privado de su libertad. Eso no habría, en eso no habría discusión. O también se le podría sustituir la medida, ¿no? Ojo con eso. Ojo con eso. Por eso también el señalamiento del abogado del vicepresidente ha sido harto llamativo, porque eso nos da dos lecturas. O sabe que le van a exculpar del tema y le van a sobreseer, o el señor sabe perfectamente que incluso en esa audiencia se puede solicitar sustitución de medida. Esa segunda instancia de preparación, ¿qué tiempo dura? Bueno, tiene que durar lo que dure la audiencia, es decir, como le digo, se pide la audiencia, hay 15 días para que se convoque y se lleve a cabo la audiencia, y en esa misma audiencia se deben realizar todas estas diligencias. ¿Qué elementos nuevos pueden incorporarse a esta audiencia? Es decir, porque estamos hablando de una audiencia de preparación. En esa audiencia de preparación, en caso que pasemos a esa segunda instancia, si es que se ratifica el fiscal en sus argumentos, en esa etapa de preparación de juicio, ¿se pueden incorporar elementos nuevos contra los acusados? Bueno, se entiende que aquí lo que el fiscal tendría que hacer es sustentar su dictamen en base a los elementos o los indicios que ya ha ido recabando, no solo desde la indagación previa, sino también desde la etapa ya de instrucción fiscal. Por lo tanto, sí sería curioso que en esta audiencia se anuncien nuevas pruebas o nuevos elementos que no se hicieron conocer en la etapa de instrucción fiscal, mucho más cuando no hubo ni siquiera una reformulación de cargos, ¿no? ¿Pudiese presentarse también descargos de parte de la defensa? Sí, naturalmente. Eso ¿Dentro de la preparación? En esta audiencia de evaluación y preparación de juicio, sí, porque interviene fiscal, interviene acusador particular y también debe intervenir el procesado o su abogado. ¿Y en esa etapa de preparación puede haber una rectificación por parte del fiscal en caso que las pruebas de descargo así lo ameriten? Sí. Porque, como le digo, no solo que se debe anunciar la prueba, sino que además aquí el juez debe verificar y excluir todos los elementos, los indicios o las pruebas anunciadas que no tengan ninguna validez o que no vayan a servir para probar el delito que se pretende probar en el proceso penal. Sí se pueden excluir algunos elementos. Ahora, una vez pasado ya el juicio, después de la preparación, el juicio, nuestro sistema judicial ya está amparado en el sistema oral. ¿Eso significa que va a ser público, que todos los ecuatorianos vamos a poder ver el desarrollo de ese juicio cuando ya pasemos a esa tercera instancia? Sí, naturalmente.
naturalmente que se puede acceder, habrá la audiencia ya propiamente de juicio, ahí ya viene la actuación de la prueba y naturalmente ahí viene ya la sentencia, no sea ratificando el estado de inocencia del señor o sea condenando. ¿Hay plazos que deben determinar el desarrollo del juicio entre inicio y fin del juicio? ¿O eso también es abierto dependiendo de cómo se vayan dando las cosas dentro de esa tercera instancia? Si la memoria no me falla, creo que una vez concluida la audiencia de sustentación de dictamen, de evaluación y preparación de juicio, se debe solicitar o se debe convocar a la audiencia de juicio. También creo que no debe durar más allá de los 15 días para que se lleve a cabo esta audiencia. Hay veces que los procesos un poco se entorpecen porque se piden diferimientos de audiencia y ese tipo de cosas. Hay algunas inquietudes que he podido recoger de ciudadanos comunes que no son abogados y que dicen, ¿puede existir culpabilidad si no se comprueba que ha existido dinero en las cuentas personales del vicepresidente? Bueno, ahí habrá que ver cuáles son las pruebas precisamente que va a anunciar que se van a actuar en la audiencia de evaluación y preparación de juicio. O sea, recordemos que el motivo por el cual está acusado es de asociación ilícita, no de cohecho, no de peculado. Sí, lamentablemente es un delito, como señalan algunos penalistas, de bagatela. Es un delito término medio, de 3 a 5 años es la pena, no más allá. Y básicamente yo entiendo que lo que ha servido al fiscal son todos estos testimonios de gente que asegura haberse reunido con el vicepresidente en la vicepresidencia o haberle entregado, inclusive, tenga usted presente que hay un testimonio del señor representante de Odebrecht aquí en Ecuador, donde se indica que inclusive llegó a solicitarle $1 millón para Pero usted la campaña. Usted es abogado y sabe que en derecho la verdad es aquello que se pueda comprobar. ¿Cómo comprobar aquello? Claro, porque si no, el día de mañana que yo estamos sepa, hablando de no se ha podido conversaciones. señalar que se ha encontrado X cantidad de dinero en las cuentas del vicepresidente, pero vea que eso se ha complicado precisamente porque la medida cautelar real que se le impuso la anterior semana ya llegó a mi juicio muy tarde. Mientras dura este juicio, ¿cuál es el estatus político del vicepresidente en términos democráticos por su elección popular? Bueno, el vicepresidente no ha perdido su condición de vicepresidente por el hecho de tener esta medida cautelar de privación de la libertad, de prisión preventiva. Lo que sí se ha producido, como ya se ha señalado, es su ausencia temporal, conforme lo establece el artículo 149 y 146 de la Constitución. Y es por ello que el presidente Moreno ha designado temporalmente en su reemplazo a la ministra Vicuña. Replanteo la pregunta y la amplío. Si es que el vicepresidente sale declarado culpable, en el evento que salga declarado culpable, por el delito de asociación ilícita, que no es una causal de destitución en términos de las causales político que establece la Constitución de la República por temas de juicio político, ¿seguiría manteniendo el estatus de vicepresidente por más sentencia ejecutoriada que se pudiese dar por el delito de asociación ilícita, sí o no? Si el señor recibe sentencia condenatoria ejecutoriada conforme el artículo 64, número 2 de la Constitución, al señor se le suspenden sus derechos políticos. Por lo tanto, perdería la calidad de vicepresidente de la República. Ahora, ahí vendrá la discusión, porque unos señalarán si este efecto de que cese en el cargo por efecto de la sentencia condenatoria es inmediato, es decir, sin ninguna intervención de por medio de la Asamblea. Ese será un motivo de discusión. Otros señalarán no. Si es que ha recibido la sentencia, cierto es, se han suspendido sus derechos políticos, pero si se supera, en este caso, digamos, se superan los 3 meses de ausencia temporal en los que él está ahorita inmerso, tendría que haber una intervención de la Asamblea Nacional, ya sea o declarando el abandono del cargo o, en todo caso, declarándolo incapaz físicamente para ejercer el cargo, porque naturalmente estaría tema más pasaría condenado. Es por la ausencia. Sí, porque tenga usted presente que hay 3 meses de ausencia temporal hasta ahí. Si supera eso, y ya debería considerarse una ausencia definitiva, pero ahí debería intervenir Asamblea Nacional, inclusive Corte Constitucional, para calificar el abandono del cargo. Ismael Quintana, jurista, gracias por aclararnos sobre esta situación jurídica y lo que traería cada una de las instancias dentro del proceso penal. A usted, muchas gracias. Una pausa y regresamos con Patricio Chávez, vocero de Yasunidos, con quien vamos a hablar sobre las preguntas ambientales que plantea la Constitución de la República del Ecuador. Una vía de referéndum, otra vía plebiscitaria. Venimos de inmediato.